cuando minimizo no me deja entrar. Ahí sí. Entonces, esa es la contradicción que uno puede, más que contradicción, perdón, es mirar, es una mirada reduccionista de lo que ocurre, porque la ética utilitarista, uno podría decir, oye, tú soy súper utilitarista, tú estás siempre bajo el alero de la conveniencia, siempre te rascándote con tus propias uñas, bueno, pero ¿qué voy a hacer? Pues si yo tengo que velar por mí, si no velo yo, no velan por mí, ¿qué lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el del frente, el del lado? Obviamente que es lo más lógico esa respuesta, porque nosotros estamos respondiendo a un sistema, ¿cierto? Neoliberal, individualista, que nos enajena, porque justamente necesitamos progresar, necesitamos avanzar, necesitamos llegar a nuestras metas, a nuestros objetivos, ¿ya? Por lo tanto, esta utilitariedad esta ética utilitarista queda reducida a un término individual cuando busca un beneficio propio y no es alcanzable para un bien colectivo, ¿ya? Más aún, cuando piensa solamente, ¿cierto?, en el placer, que dice que los seres humanos necesitan placer más que dolor, por lo tanto, esa es la máxima, o sea, la utilidad es la máxima felicidad. Y habría que darle a la población, al territorio, a la sociedad, eh, digamos, lineamientos para que alcancen esa máxima felicidad. O sea, ¿cómo se llama? Una sociedad funcional, una sociedad útil, una sociedad que esté en la productividad. Pero en esa sociedad estamos. La pregunta es si nos hace feliz. Porque estamos en la sociedad del consumo, estamos en la sociedad práctica, estamos en la sociedad de la conveniencia, estamos en la sociedad de lo útil. Entonces, No hay ¿qué que dejar pasa? que esas cosas lo consuman a uno como ser humano. No hay que dejar que eso nos afecte. Hay un Bueno, texto que se llama El consumo me consume, de un historiador que lo tengo por aquí. Eh, Vasco Mulián. No, perdón, ese es el hermano, Tomás Mulián. El consumo me consume. Entonces, habría que preguntarse, ¿cierto?, si esta máxima, en términos amplios, generales, es realmente factible, ¿cierto?, dentro de una sociedad, o simplemente es un mero discurso y no hace de alguna manera responder, ¿cierto?, a esto de manera individual y no colectiva, ¿ya? Y está claramente lo que ustedes pudieron identificar con el tema de ventanas, ¿cierto?, de Quintero, donde están el problema ahí que lleva años sin resolver. Vamos a seguir. Ya. Un breve paso. La ética formalista es cómo el ser humano debería comportarse, ¿ya? Es el deber ser, que tiene que ver con un fin en sí mismo y no como un medio. El fin en sí mismo vendría siendo el ser humano en sí, ¿cierto? Y no el medio, no un objeto, el ser humano, no una pieza, no un elemento, ¿ya? Por lo tanto, aquí se adecua solamente a las normas, o sea, aquí Kant, por ejemplo, si tocamos el tema de la felicidad, él no le interesa en ese sentido la felicidad, él ante todo le interesa que haya normas para que después podamos pensar en la felicidad, porque el que se salta las normas deja el caos. Necesita que haya normas porque estando las normas y respetando las normas hay un orden y hay acuerdos. Por lo tanto, ahí habría, digamos, máximas que te hacen y te obligan a un comportamiento necesario y universal para todos, ¿ya? Y en ese sentido, no toma en cuenta, digamos, como prioridad la felicidad, digamos.
Simplemente acá él se instala como una ética, digamos, Imponente igual de sujeto cierta al deber forma. ser. ¿Sí? Que es como imponente igual de cierta forma. Sí. Sí, lo que pasa que es un sistema racional. Un sistema racional que finalmente debe cumplir, tú debes cumplir. O sea, ahí si uno lo instala y lo visualiza, o sea, ¿cuál es la contraparte? El quiero. Quiero, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Debo ser, el deber ser. Esa es la ética formalista de él, el deber ser. Y más encima instala, es bien problemático y desafiante porque dice que más allá de que usted tenga razón, o sea, no haya pasado por la experiencia, pero si usted tiene razón, usted se da cuenta de lo bueno y lo malo. Por lo tanto, si se da cuenta de lo bueno y lo malo y tiene la conciencia de eso, no necesariamente va a pasar por la experiencia, porque usted se da cuenta ya, a partir de un razonamiento, que esta conducta no se debe hacer. Eso viene dentro de la ética formal del deber ser, ¿cierto? Que tiene que ver con estas conductas que nos propone la ética en su formalidad y, y que está instalada, digamos, del texto que van a realizar, la lectura que van a realizar. Obviamente la ética de los derechos humanos sí o sí, que se los dije, bien instalado y van a tener respuesta a partir de esto, ¿eh? De lo que sale, que es bien interesante porque hay una pregunta justamente de Mariano Puga con respecto a la ética, ¿qué ética es la que él está instalado? ¿Ya? Esta es la realista que tiene que ver con la objetividad, ¿cierto? Este es la aristotélica que tiene que ver con buscar la felicidad, ¿cierto? A partir de, obviamente, de la acción humana, pero la acción humana tiene que ver con un equilibrio, con una prudencia, el ser prudente, ¿cierto? En la toma de decisiones. Y eso tiene que ver con la virtud. Y la virtud tiene que ver con un tema de identificar, ¿cierto? En conciencia lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es justo, lo que es injusto. ¿Ya? La ética utilitarista que le hablamos, que puede ser reduccionista justamente a un nivel individualista, y pareciera ser que hay contradicciones con respecto a esas demandas colectivas, y pareciera ser que hay ciertas, digamos, nociones y pensamientos con respecto a esta felicidad, donde lo útil no nos está haciendo feliz. Debería preguntarse por qué. Y vamos a entrar a, obviamente no vamos a dejar de lado esto, que esto tiene que ver con lo más probable es que lo van a ocupar en la segunda evaluación, ¿ya? Con la ética feminista, porque en la segunda evaluación viene el afiche, ¿cierto? Tienen que crear un afiche a partir de una participación ciudadana, así que aquí hay dos éticas, que vamos a ver esta y ¿cómo se llama? La política pública y acción comunicativa, que son más atingentes a la segunda evaluación. Pero la vamos a ver de todas formas igual. Dice que, bueno, Bueno, los estudios ya besito, feministas, pues. Descanse, ya besito. Te estoy en clase. esto no es que esté en boga, no que esté en boga ahora y que esto ahora, el poder de la mujer, esto siempre ha estado. Y hay muchas mujeres, lo que hablábamos al principio, que no se conocen lecturas, ¿cierto? No se conocen trabajos de poetas, de filósofas, de escritoras, ¿cierto? De hecho, conocemos a la Gabriela Mistral por Dame la mano y avanzaremos, pero la Gabriela Mistral tiene un tremendo trabajo que de alguna manera, si uno lee entre líneas, tiene mucho de feminista en cuanto ella se toma como sujeto, hablante. Y eso ya es política, y eso ya, tomarse a uno como sujeto, ¿cierto? Y hablar y alzar la voz, ya eso es en el espacio público y privado, rompe con los esquemas. Y hay un pensamiento ahí, ¿ya? Por lo tanto, el abordaje, por ejemplo, ético-patriarcal,
dice que refleja la vieja creencia de la superioridad del hombre sobre la mujer. ¿Ya? Eso es antaño, ya es viejo, es añejo, ya eso no, ni siquiera es como moda, porque eso ya está desinstalado. Obviamente todavía seguimos bajo este alero, pero esto es muy antiguo, ¿ya? Y se basa, por ejemplo, en las diferencias biológicas y sexuales. Dice, las mujeres siempre son vistas como carentes o falta, lo que hablábamos de antes, ¿cierto? De alguna propiedad o valor o fuerza, inteligencia, coraje, entre otras. De esta forma se aborda el tema ético-patriarcal como estructura. Nótese a los hombres presentes, por favor, acá no es una guerra de sexo, una guerra de ideas, de ponernos a pelear en ese contexto, porque no tiene nada que ver con eso. Aquí hay que despejar las falsas creencias o las creencias erróneas, porque aquí estamos hablando de estructuras. Y si nosotros hemos sido víctimas, ¿cierto?, de violencia en todos los ámbitos, ustedes también han sido víctimas de poder responder a un sistema absolutamente fracturante que no nos permite hacer otros roles. Así que aquí estamos hablando no netamente del hombre en sí, cuerpo biológico, ¿cierto?, sino que la estructura patriarcal, la forma como está ordenada la sociedad. ¿Ya? Es una aclaración. Por lo tanto, ese discurso está instalado, ¿cierto?, que hay una diferencia entre hombre y mujer a partir de la biología, ¿cierto?, a partir del sexo, ¿cierto? Eh, eh, Somos parte de la debilidad, ¿cierto?, de lo emocional, pero tiene que ver con la estructura y estos mitos obviamente han estado instalados en nuestra conducta humana y en nuestra convivencia. Después dice, esta ética feminista también habla de la ética de la diferencia. Acá ya cambia la perspectiva porque dice que la diferencia tiene como punto de partida la construcción de la identidad femenina. ¿Ya? Entonces, sin necesidad de contrastarla con la masculinidad, bajo ningún aspecto con lo masculino. Entonces, así la sexualidad femenina no debe verse medida desde la sexualidad masculina, ni debe ser pensada desde sus parámetros. O sea, cuando hablamos de una ética de la diferencia, tiene que ver justamente desde una identidad femenina que es totalmente distinta a una identidad masculina. Y vuelvo a insistir, no pasa por un tema sexual ni biológico, pasa por un tema de estructura de mentalidad, ¿ya? Por lo tanto, no se puede pensar y no se puede reducir una identidad femenina a partir de la sexualidad masculina, ni tampoco puede ser pensada a partir de ahí. Si estamos pensando así, estamos en problemas de convivencia. ¿Ya? Y la última dice que hay una ética feminista, ¿cierto? Materialista, que esto también es atingente a estos tiempos. ¿Ya? ¿Y por qué atingente a estos tiempos? Por todo lo que ha pasado. Dice que esta mirada, ¿cierto?, aborda la realidad empírica, o sea, la realidad de la experiencia, de los hechos que están sucediendo en lo cotidiano, ¿cierto? Dice que de las diferencias entre hombres y mujeres, ya que se plantea desde los ámbitos sociales, ámbitos culturales, ámbitos económicos y ámbitos políticos. ¿Ya? Se entiende que la historia de la mujer como una historia de la opresión que se manifiesta a través de la falta de derechos constantes, vejaciones por parte de la figura masculina. Figura masculina, aquí se podría decir el Estado. Las tesis, de alguna otra manera, hacen su trabajo muy profundamente y muy lúcidamente en decir que el Estado es el opresor y el Estado es el que tiene la responsabilidad. Porque nosotros somos parte de ese ordenamiento y esa es la estructura. Entonces, ahí está la dificultad de la convivencia entre hombres y mujeres, muchas veces porque por los roles que nos demandan y nosotros cómo tenemos que responder a aquello. ¿Ya? Ese es un mito de que la mujer quiere parecerse al hombre, que la mujer quiere estar al mismo nivel, que la mujer... No, esos son formas de entender de un sentido común que en este sentido
habría que incorporarle este sustento epistemológico del saber, ¿ya? Y que pasa por otras aristas, por otras miradas, por otras formas de dominación y de poder, ¿ya? Que no tiene que ver justamente con esa guerra de yo soy mujer, tú soy hombre, tú tenés más fuerza, yo no, no tiene nada que ver con eso. ¿Ya? Tiene que ver con el desarrollo de las capacidades, los derechos, también, ¿cierto?, los deberes, las responsabilidades, como ser humano, finalmente están en ese mismo nivel, ¿ya? En el mismo nivel, en todo orden de cosas, en lo laboral, ¿cierto?, en lo político, en lo social, en lo económico. En la igualdad de condiciones, finalmente. Entonces, ¿a partir de qué? De esta materialista, de esta ética materialista que finalmente lo que hace es hacerse cargo de la realidad, de los sucesos que están aconteciendo, ¿ya? En todos estos ámbitos. Y para cerrar con esto, digamos, y ver lo otro, esta ética discursiva que también va a ser entrelazada, digamos, y que viene con la segunda evaluación, que es el afiche, tiene también relación con las políticas públicas, porque dice que la ética discursiva se preocupa por las políticas públicas, ¿ya? Y las políticas públicas tienen relación con la acción comunicativa, ¿cierto?, entre las personas. Por lo tanto, dice que la ética discursiva intenta resolver problemas de aquello que justifica una norma, ¿ya? En vez de recurrir a imperativos racionales, ¿cierto?, como lo haría la ética formalista, en este caso a Kant, ¿cierto? No, las normas son así y uno tiene que cumplir las normas y las normas se cumplen y no hay más discusión. Esta ética discursiva es a partir de cuestionamiento de la norma, justamente, estoy pensando en el caso Ventana, ¿cierto? Con esta empresa que sigue operando para un bien exclusivo propio, útil y mercantilista, y en desmedro de la salud de la población. Por lo tanto, aquí hay una mirada que se reconstituye nuevamente, porque hay políticas que pueden esa norma reivindicarla, reformularla, ¿cierto? Inclusive hasta deshacerla, ¿ya? Entonces, ¿y por qué es interesante e importante? Porque finalmente esta norma parte de los acuerdos discursivos entre todos los afectados. Por eso es importante, y adelantándome ya, la participación ciudadana, ¿ya? La participación ciudadana tiene que ver justamente con eso, con un intercambio de ideas, con un acuerdo, con voluntades, ¿cierto?, para generar el bien de la población, el bien del territorio, el bien de la comunidad, ¿ya? Y esos acuerdos llegan de alguna forma con esta comunicación de las personas. Entonces dice que tal acuerdo puede incluso llegar a ser universal, siempre y cuando exista consentimiento entre los participantes del acuerdo discursivo y total satisfacción respecto de las consecuencias prácticas de la norma acordada, sin ningún tipo de coacción alguna. Coacción significa, por ejemplo, sacar provecho, estar dentro de un interés creado, ¿cierto? De esos intereses particulares que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestro país, esta ética discursiva no debería tener esa finalidad, al contrario. Si hay una norma, esa norma se visualiza, se reflexiona, se revisa, ¿cierto? Sobre todo cuando está interfiriendo en la sana convivencia y en el desarrollo de los seres humanos en los territorios, ¿cierto? En la localidad o en la sociedad en su conjunto. Eso. Preguntas ahora, consultas, reflexiones. Podrían tener cátedra en la escuela de carabineros. Sí, estamos grabando la clase. Reflexiones, preguntas con respecto a algunas éticas que les puede hacer, digamos,
les puede sonar, tuvieron algo que les quedó dando vuelta, eh, para poder entrar a las preguntas, o una pregunta por lo menos. Yo tengo una duda, prefiero decirla, ¿ya? Dígame. Si yo contesto a lo que yo razono, no tengo que tener temor a decirlo. Por ejemplo, si yo quiero contestar lo mío en forma personal, ¿todo lo tengo que adjuntar a todo lo que usted ha dicho de la clase? ¿Es necesario o tiene que ser así? Ya, es súper interesante la pregunta, ¿por qué? Porque en la pregunta del texto de la evaluación sale la rúbrica. Y en la rúbrica usted tiene los elementos de medición. Por ejemplo, Mariano Puga, ¿usted cree que fue libre? Ya. Pensamiento, digamos, desarrollo de pensamiento personal mío sobre lo que yo lo coloco. Por supuesto que sí, lo coloco, lo desarrollo. Pero aplique la ética. Y ahí cambia la figura. Ya, Ahí cambia la claro. figura. ¿Por qué es importante? Todo lo que ustedes están reflexionando y están pensando es tremendamente importante. El tema es cómo ustedes van a incorporar nuevo aprendizaje. Si estamos hablando que la toma de decisiones tiene que ver con la responsabilidad, tiene que ver con la libertad, tiene que ir el desarrollo de eso, ¿ya? Si nosotros estamos viendo, por ejemplo, la ética, y la ética dice que es la ciencia de la conducta humana. ¿Y por qué la ciencia de la conducta humana? Porque nosotros nos damos cuenta entre lo bueno y lo malo a partir de la conciencia. Eso tiene que estar instalado, porque finalmente en la pregunta puede decir, a ver, ¿y cómo usted explica la ética de Mariano Puga? ¿O en qué ética cree usted que Mariano Puga se desarrolló? Ah, esto, justamente porque yo vi, por ejemplo, la ética de los derechos humanos, vi la ética, qué sé yo, de Aristóteles, esa es la que justamente fue la que le hizo, digamos, eh, visión, ¿cierto?, a lo que él hizo en su vida. El tema es que tienen que fundamentar cuando tienen que fundamentar y tienen que aplicar los conceptos cuando se les está diciendo que los apliquen, ¿ya? Ya. Hay una parte, por ejemplo, en la prueba que habla del tema de la felicidad. Ya. María, ¿usted cree que Mariano fue feliz? Sí, yo creo que fue feliz porque hizo una buena obra social. Pero en la rúbrica dice, Sí. ¿con qué ética usted podría, por ejemplo, asociar la felicidad? Ah, pero ahí, justamente en el video aparece la ética de Aristóteles, que dice que el filósofo, aparece la ética de Alicia, que la Alicia es una persona que está en todas, que es una persona súper activa en términos sociales, que es pro, ¿cierto?, para el desarrollo humano, que va a las marchas, que pelea por los derechos, a lo mejor es una Profe, persona que está construyendo socialmente. Entonces, para hacer la tarea tienen que ver la rúbrica. La rúbrica está midiendo los conceptos de aplicación y eso es en relación a sus pensamientos y su forma personal de las ideas que ustedes tienen. ¿Sí, Cristian? Ya, profe. aplicar cualquier tipo de ética, solamente justificarlo a la pregunta que está, ¿cierto? No hay una ética que usted me diga que no, te equivocaste, era la otra. Buena pregunta. Porque si Porque no yo, todos miramos porque las si- cosas de la misma forma. claro, pero va a depender del texto que me está demandando. A lo mejor yo puedo decir que Mariano Puga tiene la ética utilitaria. A lo mejor puedo Dependiendo decir de, es por que lo que, ¿Ah? Por lo que dice la lo que, compañera también. lo que pasa es que dependiendo del texto y la pregunta, porque la primera pregunta está referido al texto, o sea, perdón, al primer video, al de Fernando Saavedra, no me Sabater. acuerdo la apellido. Ya, la primera pregunta hay que ver el video de este señor y responder la pregunta, porque él habla de la simplicidad, de la libertad que tenía en este caso el cura obrero. Mm. En la segunda pregunta
te pide que en este caso veas, si no me equivoco, que veas el video de la felicidad, porque pregunta si realmente el cura obrero fue feliz. Y en el video de la felicidad te describe varios tipos de felicidad, entonces uno tiene que ir descubriendo qué tipo de felicidad tuvo el cura. Y cómo tú lo ves, porque la felicidad a lo mejor la que yo vi en el cura no es la misma que tú crees ver. Claro, por ejemplo, yo le podría decir, Mario Puga tiene la felicidad utilitarista, la fama, la riqueza, los lujos, porque eso es una de las partes de la felicidad, es Claro, esa ética, digamos, ¿ah? Los sí, porque objetos, mostraba que el tipo este se avalaba con todas las cosas materiales y él se era feliz, respetablemente feliz, pero él se avalaba frente a las cosas materiales, que no es el caso del cura obrero. justamente. ¿Se da cuenta? Que es súper importante puntualizar. Yo les sugiero que lean una, dos, tres veces el texto, que lo lean, primero lo digieren, lo leen, después le van haciendo digamos, quizás subrayando, no tengo idea, o las cosas importantes y revisar la rúbrica, porque la rúbrica también sale lo que usted tiene que aplicar. Hay que fundamentar, hay que aplicar. ¿Por qué usted, por ejemplo, está diciendo que es libre? Sí, porque es libre, porque decidió estudiar sacerdocio y eso lo llevó a Fue hacer. mi decisión. Y tomó la decisión y eso lo hizo libre. No. Ya, está bien. Pero si dice fundamentar la respuesta, ahí no hay ninguna fundamentación porque recuerden que es el aprendizaje esperado, es el análisis. Es analizar, ¿cierto? Esta historia y los aportes de la ética. Y yo les voy a puntualizar que finalmente hay tres éticas ahí que son las que son considerables, ¿ya? Porque la que vimos de la ética feminista, ¿cierto? Y la que vimos de la ética discursiva, sí pueden ser aplicables dentro de un texto, dentro de unas líneas que tiene Mariano Puga cuando habla del tema del aborto. Pero finalmente creo que hay otras más atingentes, que es, por ejemplo, la de los derechos humanos, que es la, ¿cómo se llama? La ética utilitarista, ¿cierto? Que ahí pueden hacer un contraste. La ética de Aristóteles, que también habla de la mesura, ¿cierto? De la prudencia, de la virtud del ser humano, que finalmente el ser humano tiene que ver con las acciones que hace de sí mismo. Y la realista. Y que claro, y la realista, justamente, entonces hay éticas que son súper puntuales, que si ustedes leen, ¿cierto? Una o dos veces el texto se van a dar cuenta y van a ir solitos haciendo, digamos, haciendo el desarrollo de las preguntas. Yo me atrevo a decir que la prueba no es difícil, no es difícil. Lo difícil es empezar todo proyecto de escritura, por supuesto, pero una vez que estén concentrados y concentrados y tengan el tiempo, se van a dar cuenta que no van a estar expedito con el trabajo. Expedito. Yo tenía una pregunta ahí referente a la ejecución, porque viene en la página vienen las dos primeras preguntas que son referentes a la libertad. ¿Esas van ahí en esa respuesta o solamente ponemos las respuestas del texto del cura obrero? Claro. Por ejemplo, ¿en qué medida no somos libres, cierto, de decidir? Ahí hay una parte que usted puede identificar donde quizá Mariano Puga no fue libre de decidir, ¿cierto? No somos libres de decidir que nos pase tal cosa, ¿ya? Estoy pensando, Igual las complemento con el texto, aunque claro, la dijo este otra persona, este otro personaje. claro, lo que Ya, pasa es que, perfecto. claro, pueden confundirse. Esas Sí, citas sí. son de Sabater, pero finalmente Sí. donde nos lleva es al texto. Ya, perfecto, ahora entendí. Claro, claro, ahí para aclararlo. Claro, justamente es de Sabater, pero lo que está tratando de decir esa pregunta es que yo la tengo que identificar con la historia de Mariano Puga. ¿Ya? Donde ustedes creen y donde ustedes identifican que él
no pudo decidir lo que le pasó, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo concreto, yo no soy libre de decidir en qué familia yo nací. No, pues. Claro. ¿Qué minuto yo puedo ser libre de decidir en qué familia nací? ¿Se dan cuenta? Es interesante. No soy libre tampoco en pensar claro, en los padres que tuve o en el país que tuve, o si de repente, de pronto me llega una enfermedad, no soy libre de decir que me llegó. Pero ahí la pregunta es, yo no soy libre en recibir lo que me llega, pero sí soy libre para optar a la respuesta a veces. Exactamente. Y ese es el segundo ejercicio de reflexión. Entonces, ¿en qué medida yo identifico a este personaje, ¿cierto?, en su vida, cuando él fue libre para, ¿cierto?, hacerse cargo de su decisión? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cierto? Ahí yo lo identifico en el texto. Esa es la primera parte de la toma de decisiones que está relacionada. Y después ya viene todo lo que es el tema de la felicidad y el tema de las éticas, que tienen que identificar y que son las más pertinentes, creo yo, que hay dos pertinentes que son clave ahí para darle una vuelta. Como decía ¿Sí? la compañera, las primeras dos preguntas se pueden responder solamente a la pregunta que está ahí. O sea, a los dos ítems que mencionó la compañera, que el A y el B, se responden con 10 líneas cada ítem. Sí, pero es a partir del texto. Identificar en el texto esa cita. ¿Sí? ¿Le quedó claro, Cristian, o no? ¿Todavía está con la duda? Sí, no, porque como sale esas dos primero y abajito la pregunta, es que no lo tengo a mano ahora. A Es ver. que, por ejemplo, la primera dice, la cita que dice Fernando, ¿Sí? ya cómo yo recibo, cómo yo recibo, pero lo que te está diciendo que como tú ves que el cura recibió ser cura y cómo respondió a eso él. Respondió, no sé, obligado, respondió libremente, cómo fue su respuesta, salió de su zona de confort para ser feliz, ser seminarista. Y la otra pregunta es casi lo mismo, referente a lo mismo que decía, cuál sencillez es ser feliz si el cura realmente había sido feliz. Y de ahí para abajo viene, pero con respecto, te hace preguntas que tú tienes que buscar en el texto. Claro, en el texto y en el video. En el video, por ejemplo, Claro, ahí en el están las texto y teorías que en salen los del videos. video, donde usted va a complementar, ¿cierto? Y es importante que tomen apuntes. Yo les dije, parece, les sugerí que tomaran apuntes de repente, dice esto otro. Y ahí, cuando vea el texto y la pregunta, lo voy a unir con el tema de la felicidad de tal personaje que salió en el video de la felicidad. Creo que es súper O en, pertinente. o en las PPT que recién usted pasó, también Exacto, están claras claro, sí, los tipos de ética. ahí están también con las definiciones completas y todo. Hay que darle una vuelta. ¿Más dudas y preguntas? Cuando, para este domingo, ¿cierto? Sí. Pero usted, Cristian, lo va a entregar mañana. Para este domingo. Ahora, si lo entregan antes, mejor todavía, para que estén con su familia, puedan descansar también, si la idea es que se den su tiempo Eso, de reflexión, de estar también regalonándose un poquito. eso con ¿Ya? respeto. Suena bonito, pero yo lo digo porque yo lo viví. Suena bonito entregar trabajo y hacer la familia y todo, pero me cree que está cada 2 horas revisando la nota. No, no con usted, sino que en distintos ramos. No sé si decían lo mismo, pero siempre decían, no, entreguen trabajo antes y la cosa así. Resulta que uno está durante el día así, revisando. Después, no sé, en la noche antes de acostarse así. Entonces, como estamos en la final, imagínate, va a estar así entregando el trabajo. No, Así que, pero yo sé que les va a ir bien. Más preguntas y dudas, yo creo que estamos bien para hacer la prueba. Es algo bien teórico, sí, nos da harto como para profundizar más y reflexionar, pero
puntualizar nomás y llevar a lo concreto de las preguntas que le están haciendo. El texto es bien importante, tiene emociones, bastante potente ahí, una historia sin duda digna de leerla. Y Profesora, yo no soy católica ni religiosa, no creo en cosas, pero no necesariamente religiosas, ¿ya? Pero a mí este señor, de que una vez lo vi en la legua, muchos años atrás, me llamó la atención la luz que tenía esta persona, ¿ya? Y como yo soy creyente mucho en la energía, siempre me dio vuelta. Y siempre me llamó mucho la atención la vida que llevaba esta persona, ¿ya? Así que yo siempre cuando sale un caso así medio de pedófilos de la iglesia, de los curas, digo, no, que no sea él, por favor, que no se me vaya a caer este curita, que es al único de verdad que lo respeto como tal. Entonces, eso a mí me da mucho miedo, porque de verdad que yo no creo en la iglesia, en realidad, en ningún tipo de iglesia, o mejor dicho, en las religiones. Pero este cura a mí me llamó siempre mucho la atención de los años en que yo participaba en la vicaría, cuando nos íbamos a esconder allá de los palos, de los guanacos ahí en Plaza de Armas, nos refugiábamos en la vicaría. Y de ahí que me empezó a llamar mucho la atención él. La consecuencia, su vida tan consecuente, su vida con esa moral y su ética tan intachable y la claridad con la que hablaba siempre me gustó mucho. sí. Así que yo les recomiendo que lean el texto, porque es una persona de esta época real, que uno lo pudo ver, que eso es lo más importante. Sí. No, interesante. Y el otro también que me llama mucho la atención es que está ¿cómo se llama? El que está acá en el norte, el cura de Río, el padre de Río, también rompió con la iglesia. También rompió con ese sistema inamovible de conceptos y de normas que son súper rigurosas, porque finalmente se dio cuenta que la iglesia Tiene un doble discurso. exacto, cierto sector de la iglesia no estaba donde está la palabra, donde está la promesa, donde está, por ejemplo, la figura de Cristo. Por ejemplo, yo tampoco soy religiosa, pero creo en las energías también. Pero, por ejemplo, Cristo es la conciencia. Claro, todos tenemos un Dios propio, que es la conciencia, y nos Es la conecta con conciencia, o sea, si todo. nosotros lo miramos históricamente, Él es Es la conciencia. conciencia. Entonces, que un tipo se vaya a vivir a la chimba, que esté con las personas carentes, que esté levantando campamentos, les tiene un montón de cosas, han hecho un montón de cosas. Tiene Es que talleres de electricidad. lo más asombroso de esto es que ellos tenían la opción de quedarse dentro de su estatus, Sí. porque tanto el Berríos como el cura obrero tenían un estatus, una posición social muy estable, buenísima, de sociedad, de élite y todo, pero ellos eligieron lo que no era. Yo delante usted decía, hay mucha gente que sufre cuando ve la pobreza. Yo recuerdo, hay un jugador de fútbol que se suicidó, el Tupper. Él era de la Católica. Sí. Él se suicidó porque él sufría. Él también era de la élite, él tenía un estatus social bastante bueno. Y él, cuando veía a los niños que iban al estadio y tenían muy malas situaciones en esa época, él sufría mucho. Y debido a su depresión endógena, él se suicidó, pero él sufría demasiado. Y eso a mí me llama mucho la atención porque no toda la gente llega a esa empatía de sentir el sufrimiento. A mí me da pena, pero yo llego ahí, a la pena y tratar de ayudar, claro, dentro de los estándares. Pero llegar a la empatía de sentir el dolor de otra persona. Y por ejemplo, el cura Berríos dice que él siente el dolor de Cristo a través de los hermanos, de los que sufren. Entonces, ese tipo de empatía no sé, no entiendo cómo ellos pueden tener ese carisma. Es complejo porque están en otro nivel, po. Se mueven en otro nivel no, y de la sencillez. Porque o sea, ahí con lo que tú hablabas, Susana, el tema de la consecuencia, o sea, ser consecuente con lo que hace, con lo que dice, porque
Es un tipo súper sencillo, siempre lo ve con el mismo pañuelo, con el mismo jeans, no anda con doble estándar, no tiene las tremendos, ¿cierto? Camionadas de autos de lujo y cosas por debajo, no tiene No nada sé. de eso. Entonces, esas cosas uno debería finalmente detenerse un poco y decir, a ver, son seres potentes porque realmente tienen ese corazón grande, esa generosidad de querer ayudar al otro y sacar adelante a la familia. Y son una Entonces, piedra en el camino para quien no lo quiere. exacto. Entonces, en ese sentido el texto es muy prometedor porque es muy humano, humano demasiado humano, como dice Nietzsche, y tiene que ver con parte de nuestra historia. Y son ejemplos ejemplares, por decirlo de alguna manera. Es Ejemplos ejemplares. inspirador. ¿Ah? Ujú. Es inspirador. Sí, es Cuando inspirador. yo lo leí, igual me sentí un poco identificada con lo que él pensaba sobre las personas. Y yo sí pienso. ¿Ves? Es interesante porque finalmente eso une y no desune. Y uno mira distinto. Uno mira diferente al ser humano, no mira con esa frialdad y no mira con ese medio, que decía que finalmente la pregunta es como, ¿nosotros somos un fin en sí mismo o somos un medio? Es tremendo sentirse un medio, porque finalmente es como lo líquido. Eres un objeto más que otra cosa y no importa nada. Entonces, cuando nosotros cambiemos la mirada, cambiemos realmente la forma de poder de estar en esa energía, en esa sinergia, en esa resonancia, yo creo que va a cambiar todo. Es un Yo proceso. creo que ahí empieza la evolución, que es lo que estamos buscando en este momento, es una evolución más allá de todo. Y yo creo que esa evolución los chicos ahora lo están trayendo ya así como en la vena. Es complejo, pero por algo hay que empezar, Cristian. Y Lorna, y Valentina, y Susana, por algo hay que empezar. Hay que empezar por uno mismo y también el tema de poder ser generoso también. Generoso, que nos cuesta mucho. Empático, generoso. Nos cuesta demasiado. Pero por algo se empieza. Porque eso cambia la figura, cambia la energía, cambia el planeta. Si nosotros tenemos que cambiar esto, de alguna otra manera tenemos que hacernos cargo y vivir algo más armónico, más simple, más profundo, más humano. No podemos estar viviendo como autómatas. Bueno, y por eso estamos como estamos, justamente, porque ahora si se ponen a pensar, y con esto para que vamos a descansar, ustedes van a prender la tele o ven, no sé si ayer vieron la entrevista, yo generalmente veo muy poca tele, pero veo la de Carlos, la red. Y la ética ahora aparece en todas partes. En todas partes está apareciendo la ética. Ah, que la ética acá, no, que la ética acá. A propósito del bono de los 500.000 pesos, que apareció un profesor del sur que dijo, bueno, yo me gasté la plata, me la compré en comida, hice algunos arreglitos en mi casa, pero ¿Cómo la devuelvo? no la devuelvo y si la devuelvo, pero ¿por qué no me hacen clases de ética y trabajos comunitarios? Y fue una ironía, pero una ironía Frente al otro. tan cierta, o le devuelvo las 14 lucas que, así como Ponce Lurú. devolvió Ponce Luru. Entonces son cosas que uno dice, claro, y al más débil, ¿cierto? Al que realmente necesita, le llega todo el yugo, todo el peso, ¿cierto? Toda la ley. Y a los, Pero profesora, perdón, yo ahí he tenido discusión con mucha gente. ¿Quién cree que los empleados públicos no merecían el bono? ¿Quién puede decir, oye, no lo merecían? Si también estaban dentro de este país, dentro de la pandemia, dentro de las necesidades. ¿Quién dice que no lo merecían? Entonces, yo no puedo decir, oye, los empleados públicos porque tenían trabajo, no lo merecían. Hay mucha gente que sí lo merecían. Entonces, uno no puede hacer un juicio generalizar. no, Entonces, ahí está la ironía. no, por supuesto que no. Pero bueno, ahí están, finalmente toda esta área y esta clase, digamos, y este periodo
de aprendizaje que vamos a tener es justamente para ir mirando y cambiando las miradas y estar atentos a las cosas que suceden y que pasan. ¿Y cómo vamos a resolver algún problema X que vamos a tener nosotros en algún minuto con estas teorías y con estos fundamentos que nos van construyendo como seres humanos? Porque nos estamos construyendo. Y esto es un beneficio para usted y para las personas que están a su lado. Porque de alguna manera van a tener que decidir. Y las decisiones tienen que ser consecuencias de las acciones. ¿Y cómo las vamos a hacer? De la mejor manera posible. Porque todo trae consecuencias. Así que hay que estar muy ojo, ¿ya? ¿Estaríamos entonces? Sí, profesora. Sí, profe. Chicas y chicos, un agrado haber estado con ustedes. Les agradezco de verdad profundamente este espacio. A mí me gusta mucho poder guiarlos, poder conversar con ustedes, saber lo que piensan, lo que sienten y nada. Pues. Que estén bien, cuídense mucho y disfruten de su trabajo, disfruten de sus cosas. A Susana no le escucho nada. No le escucho nada. ¿Qué le pasó? ¿Quedó sin micrófono? Ahora, Ahora sí. Ahora no. ahí, Ahí sí. lo que yo le decía que igual yo le agradezco la clase, porque a mí personalmente me desconecta bastante del día a día, sobre todo este tipo de clases. Me desconecta y me descargo de conversación, de escuchar, de ver. Así que igual se agradece la clase. Qué bueno. Me alegro. Descansen. Ya, descansen, cuídense, disfrútense, regalonense, Cristian. Le va a dar vuelta todo el rato y mañana va a ser el primer trabajo que voy a tener. Voy a estar ahí mirando al aula. No, probable. Oye, cuídense mucho. Ya, un Buenas noches. abrazo y cualquier Chao, profe. cosa lo hace. Chao, Que estén muy profe, bien. buenas noches. Gracias. Chao. Chao.